Hola, qué gusto saludarles en el nombre de Jesús. Doy gracias a Dios por permitirme esta oportunidad de predicarles una vez más el mensaje de la palabra de Dios. Hoy día quiero rápidamente pasar y que ustedes puedan seguirme en sus casas en el libro de los Salmos capítulo 78 de los versículos 19 al 22. Quiero leer y ustedes siguen en su casa la lectura. Dice la palabra de Dios: y hablaron contra Dios diciendo: ¿podrá Dios ponernos mesa en el desierto? He aquí, ha herido la peña y corrieron aguas, y arroyos salieron ondeando. ¿Podrá también dar pan? Aparejará carne a su pueblo. Por tanto oyó Jehová y enojóse, y encendióse el fuego en Jacob, y el furor subió también en Israel, porque no habían creído a Dios, ni habían confiado de su salud. Este pasaje de la Biblia, donde el salmista nos relata lo que pasó con el pueblo de Israel allá en el desierto, nos hace una pregunta que hoy día yo quiero traer a nuestro presente, al día de hoy que tú y yo estamos viviendo, y darle una interpretación espiritual a lo que el salmista nos está relatando acá. Porque este acontecimiento pasó allá hace muchos cientos de años atrás, muy atrás antes de Cristo, pero hoy día el Señor quiere hablarnos algo a nosotros que estamos en el año 2020. Acá el pueblo se hace una pregunta sobre si Dios sería capaz de prepararles una mesa en medio del desierto. Cuando yo leí esto por primera vez, no podía entender muy bien a qué se refería el pueblo de Israel al hacer esta pregunta retórica a sí mismo sobre lo que Dios podría hacer por ellos. Sin embargo, al seguir leyendo el pasaje, lo que el Señor nos está mostrando acá es que el pueblo, en medio de la dificultad, en medio de la tribulación y de la aflicción que le suponía estar vagando por el desierto y pensando que Dios les había dejado, se hacen esta pregunta: ¿será Dios capaz de prepararnos una mesa en medio de este desierto donde nosotros podamos encontrar refrigerio? Esta mesa que habla el pueblo de Israel y que se pregunta si Dios sería capaz de preparar para ellos, tiene que ver con un lugar de refrigerio, tiene que ver con un lugar de refugio, un oasis en medio del desierto donde el pueblo pudiera descansar de sus aflicciones que en ese momento llevaban. Hoy día, en el presente, nosotros como hijos de Dios, a menudo nos encontramos en esta situación del pueblo de Israel. A menudo tú y yo nos encontramos también en esta situación de preguntarnos si Dios, en su infinito amor y su poder, será capaz de darnos un descanso en medio de la aflicción que nos rodea. Una mesa en el desierto. La mesa, mis hermanos, es una figura en la antigüedad de el descanso, el reposo y el refrigerio al final de la jornada. Un momento que tiene un simbolismo tremendo. Era un momento donde la familia se reunía, donde antiguamente todos los integrantes de un grupo familiar se reunían alrededor de una mesa, donde el hombre llegaba después de su jornada extensa y ardua de trabajo y podía recobrar sus fuerzas, podía disfrutar de sus hijos, de su familia y considerar lo que Dios le había dado. Era un momento de alegría, de reposo, cuando toda la familia se sentaba a la mesa. En el Salmo 128, el salmista otra vez nos habla de esta mesa de refrigerio y habla de la bendición que es para un padre de familia poder sentarse con sus hijos alrededor de una mesa. El salmista dice en esa oportunidad: tus hijos serán como plantas de oliva alrededor de tu mesa. Porque la mesa, mis hermanos, es un momento grato, es un momento de reposo, es un momento de distensión, es un momento de alegría, es un momento donde la familia se puede reunir y tener comunión entre ellos.
Cuando nosotros y la palabra de Dios nos habla de esta mesa en el desierto, el Señor nos está hablando de un momento de comunión con Él, de un lugar donde al final de la jornada, o tal vez en medio de la jornada, de la aflicción y de la presión que estamos sintiendo muchas veces, rodeados por los problemas, rodeados por las tribulaciones, rodeados por las circunstancias negativas de esta vida, el Señor nos prepara una mesa en el desierto y Él nos trae allí, a ese lugar, a su encuentro. Es Él el que nos adereza lo necesario para que nosotros podamos reposar. Hoy día mucha gente necesita de esa mesa en el desierto y el Señor le está ofreciendo al mundo darles reposo, darles descanso. A los perdidos y al mundo, Jesús les ofrece la salvación, les ofrece la vida eterna. En una ocasión Jesús dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán como ríos de agua viva. Pero también a nosotros que ya creímos en Jesús y que somos sus hijos, Él también a nosotros nos conoce y sabe que muchas veces el caminar del día a día nos fatiga, nos cansa, nos desgasta. Y es ahí donde el Señor Jesús viene a nosotros y nos planta una mesa delante de nuestros ojos para que nosotros podamos tener comunión con Él y recuperar las fuerzas que muchas veces, mi hermano, mi hermana, faltan, porque el mundo, nuestra propia debilidad y nuestro enemigo el diablo, muchas veces nos hacen caer, nos hacen fatigar, nos hacen cansarnos, y ahí está el Señor poniendo una mesa delante de nosotros para levantarnos y recobrar nuestras fuerzas. Pero la mesa también representa un honor, un reconocimiento de parte de Dios a aquellos a quienes Él quiere a su lado, a aquellos a quienes Él quiere regalar ese momento de tanta comunión, de tanta alegría para disfrutar con Él. En los evangelios encontramos, por ejemplo, muchas ocasiones donde Jesús se sentaba con alguien a la mesa. Es muy conocido por nosotros aquel pasaje en Mateo 26, versículo 20, donde Jesús, antes de ir a la cruz y de ir ahí al huerto de Getsemaní, se sienta a la mesa con sus discípulos, lo que comúnmente se conoce como la última cena, donde Jesús tiene un momento tan íntimo de comunión con sus discípulos. Aun cuando Él sabía lo que estaba por venir, Jesús les da fuerzas a sus discípulos. Y allí, en esa mesa de comunión, Él comparte ese tremendo honor para los discípulos de tener un momento de intimidad con el Maestro. En Lucas capítulo 22 también el Señor habla a sus 12 apóstoles que será un privilegio para ellos sentarse en su mesa en el reino con su Padre y comer y beber con Él. La mesa, mis hermanos, es también un lugar de reconocimiento, es un lugar de honor, de privilegio. Antiguamente, los cortesanos que se unían alrededor de los reyes o del rey para comer con él eran unos privilegiados y honrados de poder sentarse a la mesa del rey. Nuestro Dios, nuestro Señor, nos invita hoy día a nosotros a sentarnos a su mesa, a esa mesa espiritual que es un alto en el camino, que es un punto de reflexión, de detención en medio de esta jornada tan aplastante muchas veces para nuestras almas, tan angustiante. El Señor nos dice: alto, yo planto una mesa delante de ti para que puedas recobrar tus fuerzas y tener un momento de comunión conmigo y seguir adelante. Porque la mesa que el Señor nos planta delante, hermanos, es un momento de detención, de reposo, de refugio, pero tiene un propósito. El propósito no es quedarnos para siempre ahí en la mesa con Él.
El propósito es recobrar las fuerzas para retomar la marcha y seguir adelante. En Lucas 12:37, también el Señor reconoce a sus siervos y los recibe en su mesa y les sirve además. Es un reconocimiento, sin duda, un honor especial entregado por el amo, por el Señor, a sus siervos, que les son fieles. Pero también quiero hacer un énfasis en esto, que es muy importante. La mesa también, mis hermanos, es un lugar concedido por gracia. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando el Señor Jesús nos invita a su mesa a participar de su bendición, de su compañía, de su presencia, de su comunión, Él nos está concediendo algo que nosotros no merecemos, que nosotros por nuestros méritos no lo hemos conseguido, que no es por lo que nosotros hemos hecho que hemos ganado ese mérito de sentarnos a la mesa. Así como los discípulos sí tenían méritos por servir al Señor, de sentarse en su reino futuro, en su mesa, a nosotros los gentiles nos ha sido concedido un lugar en su mesa por gracia, misericordia y no por nuestros méritos. Hay una historia muy hermosa en el Antiguo Testamento que si usted lee su Biblia regularmente podrá recordar en este momento. Se encuentra ahí en el segundo libro de Samuel, capítulo 9, versículos 7 al 13. Es una historia de un personaje que se llamaba Mefiboset. ¿Quién era este Mefiboset? Era un hombre que no era cualquier hombre. Para el rey David tenía un lugar muy especial en su corazón, porque era nada menos que el hijo del propio Jonatán, a quien David amaba tanto como su amigo. Dice la palabra de Dios aquí en el libro segundo de Samuel, capítulo 9, versículos 6 en adelante, y venido este Mefiboset, que era además cojo, que no podía valerse por sí mismo, pero era la simiente del amigo de David que ya había muerto. David decide hacer misericordia con él, no porque Mefiboset lo mereciera, sino por amor a Jonatán su amigo. Así también Dios, el Padre, ha hecho misericordia con nosotros, que no merecemos estar a la mesa del Padre, pero ha hecho misericordia con nosotros no por nuestros méritos, sino por amor y por los méritos de su Hijo Jesús. Dice aquí que vino Mefiboset, hijo de Jonatán, que era hijo de Saúl también, y vino a David, postrándose sobre su rostro, y le hizo reverencia. Y dijo David a Mefiboset, y él le respondió, he aquí tu siervo. David le dijo, no tengas temor, porque yo haré contigo misericordia, por amor de Jonatán, tu padre. Y yo te haré volver las tierras de Saúl, tu padre, y tú, mira, comerás pan a mi mesa perpetuamente. E inclinándose, él dijo, ¿quién es tu siervo? Para que mires a un perro muerto como yo soy. ¡Qué actitud de humildad más grande en este hombre Mefiboset! Aun cuando era parte del linaje real de Israel, pero él se sentía como un perro humilde delante de la grandeza del rey David. Él reconoció la gracia que David le había dado por amor de su padre Jonatán. Así, hermanos, cada vez que el Señor nos dé esta mesa de refrigerio y nos dé su comunión y nos dé esta maravillosa oportunidad de llegar delante de Él para tener esta comunión a solas con el Padre, a solas con Jesús, acuérdate que no es por tus méritos. Recuerda que así como David hizo misericordia con Mefiboset por amor de Jonatán, así también el Padre ha hecho misericordia conmigo, contigo, por amor de su Hijo Jesús, por los méritos de Él y no por nuestros propios méritos. En el libro de Marcos, capítulo 2, versículos 15 y 16, se muestra cómo Jesús recibe en su mesa a los pecadores,
a los desamparados por la sociedad, a aquellos mal vistos por la sociedad religiosa de ese tiempo. Pero Jesús, teniendo el corazón del Padre de misericordia, al igual como David hizo con Mefiboset, los recibe en su mesa. En la antigüedad, cuando alguien recibía en su mesa a otra persona, era un símbolo absoluto de confianza, de comunión y de acuerdo con la otra persona. Los árabes, por ejemplo, aún son muy conocidos porque ellos no se sientan a la mesa con cualquier persona. Tiene que ser con alguien de su absoluta confianza y que esté de acuerdo a los preceptos de su religión. Es muy importante para ellos. Así también para Dios es muy importante quién se sienta a su mesa. Y la buena noticia es que Él invita a todo el mundo a sentarse a su mesa. Él dice, venid, buscad a los cojos, los mancos, los sordos, los ciegos, y que se llene mi casa, porque Él desea tener misericordia de todos. El apóstol Pablo en su epístola a los Corintios, capítulo 10, versículo 21, nos dice que nosotros ahora tenemos esta gracia de participar de la mesa del Señor. ¿Y qué encontramos? Para ir terminando, ¿qué encontramos en esta mesa del Señor? ¿Qué hermano David, podría decir usted, no se está hablando mucho de esta mesa, del poder, del honor grande que Dios nos concede al sentarnos en su mesa? Pero ¿qué hay en esa mesa tan interesante que nosotros podamos recibir? Allá en el tabernáculo, en el desierto y posteriormente en el templo, había una mesa allí en el lugar santo que tenía panes de la proposición. En esta mesa donde el Señor nos invita, también hay un pan. Gloria a Dios. Y ese pan que podemos encontrar en esa mesa, donde recibimos consuelo, fuerzas para seguir adelante, es nada menos que el pan de vida. El Señor Jesús dijo en Juan 6:35, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Lo que encontramos en esta mesa, mis hermanos, es nada menos que al propio Señor Jesús, con su amor, con su ternura, con su fortaleza, reconfortándonos. Él mismo poniendo y aderezando, adornando esta mesa para que nosotros podamos recibir consuelo. Es el pan de vida el que encontramos ahí, a Jesucristo. Y cuando encontramos a Jesús, tú y yo, mi hermano, mi hermana, que hemos encontrado y nos hemos encontrado y encantado con Jesús, sabemos que después de conocerle a Él, no necesitamos nada más que su presencia para recibir el consuelo que tanta falta nos hace en el día a día. El conocido y famoso Salmo 23, versículo 5, dice, adornarás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Quiero terminar con esto, preguntándote, así como decía el salmista, adornarás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Qué es lo que a ti te angustia? A todos nosotros hay distintas cosas que nos aquejan en la vida. Nuestras propias debilidades, cada uno tiene las suyas y cada uno tiene que llevar una cruz diferente. ¿Qué es lo que a ti te angustia? ¿Cuáles son tus problemas que te atormentan día a día? Tráelos delante de esta mesa que el Señor te adorna en presencia de tus angustiadores, para recibir consuelo, para recibir la paz que Jesucristo nos quiere dar, para encontrarnos con Él, para reconfortarnos con el pan de vida y seguir adelante después de recibir fuerzas, levantarnos reconfortados. Hermano querido, hermana, que estás escuchando, cuando te encuentres atribulado, cuando veas que las cosas a tu alrededor te están presionando y llevando a un lugar que no quisieras, cuando te des cuenta que por tus propias fuerzas ya no puedes seguir, acuérdate y pídele al Señor que traiga delante de ti esta mesa
en el desierto. El desierto representa las circunstancias penosas de la vida, los problemas que nos rodean día a día. Y allí, en medio del desierto, Él no promete quitarnos de este camino que llevamos todos los días en el Señor, que es difícil de vivir. Él no promete sacarnos del camino. Él promete en medio del desierto, en medio del camino angustioso en que muchas veces llevamos allí, adornar mesa delante de nosotros para que encontremos consuelo. Quiero terminar bendiciéndote con una canción que habla sobre este pan de vida y sobre esta mesa que el Señor coloca delante de nosotros cuando estamos atribulados y cuando no podemos seguir. Esta canción me ha bendecido mucho a mí. Espero que también te bendiga a ti. Cuando flaquea mi fe y siento desfallecer, cuando no puedo seguir y faltan fuerzas en mí, puedo a la mesa venir y puedo el pan compartir. Es Jesús el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento. Es Jesús el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera. Porque Jesús es pan de vida eterna. Es Jesús el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento. Es Jesús el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera. Porque Jesús es pan de vida eterna.